Bueno, muchísimas gracias a la gente de Chicago, a los latinos que viven en Chicago y particularmente dentro de los latinos a los compatriotas venezolanos y por supuesto a Marvin Productions que nos ha traído, ha tenido el gesto extraordinario bueno, de comprometerse, de traernos, de hacer que este espectáculo que vamos a presentar se realice. Lorena, cuéntanos un poco sobre tus inicios como estudiante en la UCB, de tu carrera profesional, cómo incursionaste en el campo del humor, cómo llegaste a Radio Rochela, un poco Ok. sobre ti. Bueno, mi formación profesional es en el terreno de las ciencias políticas. Estudié ciencias políticas en la Universidad Central de Venezuela. Me gradué en la universidad y bueno, el tema del trabajo del área laboral del politólogo en Venezuela no estaba muy buena en esa época. Creo que está mucho mejor en este momento porque cada vez Venezuela necesita más expertos en política, más analistas políticos y más gente que logre descifrar las claves políticas de nuestra tragedia, pero en mi época la cosa no era así. Tenía ciertas habilidades para hacer reír a la gente, de las cuales nunca pensé que iba a vivir, pero al final me llevaron a la Radio Rochela, donde comencé como libretista y como actor simultáneamente. Y allí estuve 10 años, que fue el total de mi carrera en Radio Caracas Televisión, canal que hoy se encuentra cerrado porque el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez le cerró la concesión como una de las medidas de las tantas que se han hecho en Venezuela para controlar y limitar la libertad de expresión. Bueno, desde que comencé en Radio Rochela me he mantenido en el campo del humor, tanto en televisión primero como después en los escenarios, con mis monólogos, mis stand-up, también en obras de teatro y también escribo, tengo varios libros publicados y he escrito también para la página de humor del Nacional, para el diario Tal Cual y para el diario El Mundo también una oportunidad. Bueno, pero actualmente estoy en el diario Tal Cual, que ya no es diario, también por obra de la limitación de la libertad de expresión que tenemos en Venezuela, se transformó en semanario. Si la cosa sigue así, se transformará en mensuario, y si la cosa se pone más restringida, en anuario o quinquenario o decenario, hasta que desaparecenario. Entonces, bueno, ahí escribo todos los viernes un artículo de opinión, que es mi opinión, que casi siempre es equivocada, pero es mi opinión y ejerzo el derecho a defenderla. ¿Cómo te cuál fue tu influencia, Radio Rochela? ¿Cómo influenció en tu persona como tal? ¿Y todavía te mantienes contacto con algunos de las personas que conociste, que compartiste en La Rochela? Sí, bueno, La Rochela influyó mucho en mi carrera porque, bueno, fueron mis inicios en el humor, mis inicios en la escritura humorística, mi primer contacto con el escenario, con hacer reír a la gente. Profesionalmente fue en la Radio Rochela y por supuesto que eso marcó mis inicios y marcó mi vocación. Aprendí allí técnicas de humor para escribir, para actuar, etcétera. Y además, bueno, La Rochela particularmente fue una escuela importante de formación de humoristas. La Radio Rochela tenía los mejores talentos de humor de la época y como era un programa en el cual no había estrella, sino que todo el programa era la estrella, todos eran protagonistas, bueno, había una escuela de formación de talento humorístico y había también la posibilidad, bueno, de aprender viendo a los otros trabajar y aprender también con la recomendación que te daban los que entonces ya estaban con tiempo de carrera, como Callito Aponte, como Kiko Mendive, o como César Granados, o como Pepeto López, toda esta camada de los maestros fundadores de la Radio Rochela. Después ahí conocí a gente como Emilio, que ya es más contemporáneo mío, pero que ya había comenzado también unos años antes en la Rochela. Cuando yo entré a la Rochela ya Emilio tenía bastante fama y había pegado varios personajes. Y bueno, hicimos buenas migas, una amistad que tenemos hasta el día de hoy. Y por supuesto que sigo en contacto con todos los rocheleros. Nosotros somos amigos, con Callito, por ejemplo, con frecuencia nos reunimos y hacemos cosas junto con él. Bueno, Pepeto no lo veo tanto porque Pepeto está más retirado del mundo del escenario, pero sí, que son amistades que perduraron porque fueron muchos años juntos.
Yo creo que en Venezuela libertad, lo que se llama libertad de convicción, de ideas, de expresión, no es que hayamos tenido mucha en nuestra historia. Por supuesto que en el periodo que este gobierno, este régimen ha denominado la Cuarta República, había muchas más libertades que las que tenemos hoy día. Curiosamente, porque este es un régimen que surgió o que insurgió para darle a la gente supuestamente más libertad, y lo que ha hecho es conculcar la libertad que teníamos. Entonces, bueno, en ese sentido, cada vez se hace más difícil la expresión del pensamiento en Venezuela. Bueno, digamos, en la Cuarta República era impensable que un gobierno cerrara un canal de televisión. Eso habría sido un escándalo pavoroso. Ya era un escándalo cuando un gobierno, como hizo alguna vez Carlos Andrés Pérez con Radio Caracas, amenazó con cerrar Radio Caracas por un sketch de la Radio Rochela. Ni siquiera llegó a concretarse. Era un cierre de más de un día o de 2 días. Y bueno, eso escandalizó a la opinión pública venezolana de ese momento, porque era inconcebible. Y ya eso era una medida arbitraria. Bueno, imagínense lo que hemos vivido. Cierres de medios, conculcación de la posibilidad de imprimir periódicos porque no se consigue papel, etcétera, etcétera. No, yo creo que Venezuela está viviendo una profunda crisis en todos los órdenes de su vida, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la seguridad, etcétera, etcétera. En todas estas circunstancias, el humorismo a lo largo de la historia de Venezuela ha estado presente como una manera que tiene la sociedad venezolana de enfrentar la arbitrariedad del poder nuestra, que es histórica. Probablemente teníamos tiempo que no veíamos un poder tan arbitrario como este. O sea, yo creo que desde la época de Pérez Jiménez o Juan Vicente Gómez no se veía en Venezuela tanta arbitrariedad, tanto encarcelamiento de gente opositora, tanta tortura como se ha visto en estos tiempos. No se había visto de manera sistemática, porque bueno, la Cuarta República también tuvo sus violaciones de derechos humanos, pero de una manera tan sistemática y de una manera tan descarada, nunca se había visto. Bueno, entonces frente a eso, en este momento, como en el resto de la historia venezolana, el humorismo ha sido la posibilidad que tiene la sociedad, una de las posibilidades que tiene la sociedad de enfrentar el poder. Mucha gente en Venezuela dice, bueno, por eso es que los venezolanos estamos así, porque todos nosotros lo agarramos a guachafita. Y como todos lo agarramos a guachafita, no estamos dispuestos a enseriarnos para luchar seriamente contra estas adversidades. Ese punto de vista, como todo, es medianamente cierto, no del todo cierto. ¿Por qué? Porque sí es verdad que el humor sirve como instrumento de evasión, pero también el humor sirve como instrumento de pensamiento y de reflexión sobre la propia realidad, dependiendo del tipo de humor que se haga. Entonces, a mí particularmente me interesa hacer un humor que sea reflexivo, que le llegue a la gente, que la ponga a pensar, que la deje inquieta. Yo no hago humor para que la gente se olvide de la realidad venezolana. Yo hago humor justamente para que la gente tenga presente la angustia que estamos viviendo y la crisis que estamos viviendo y trate de poner de su parte para salir de ella. Entonces, en ese sentido, el humorismo tiene mucha fuerza en este momento en Venezuela. Tanta fuerza que los humoristas están todos perseguidos. Los caricaturistas, algunos ya viven fuera del país. Otros han sido amenazados. Los humoristas de palabra, que los que estamos en el escenario, como Claudio, como yo, bueno, pues tenemos presiones tributarias constantes sobre nosotros. El CENIAT nos cierra los teatros en los que nos vamos a presentar. El gobierno no nos presta los teatros que les pertenecen al gobierno. No nos podemos quedar en los hoteles del Estado, no podemos viajar en las líneas aéreas del Estado porque hay una lista negra de gente que tiene prohibición para viajar en esas líneas y obviamente nosotros estamos en ellas. Entonces, bueno, frente a todas esas adversidades, nosotros lo que hacemos es crecernos, nos sentimos mucho más fuertes y nos da lástima el gobierno porque el gobierno lo único que tiene contra nosotros es fuerza, es amenaza, es violencia, y uno tiene inteligencia, razón y respeto. Y entonces, claro, eso hace que las armas del humorismo sean mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque son las armas de la inteligencia. Una pistola puede ser muy fuerte, pero una pistola no puede con una idea, porque la idea trasciende al hombre. Entonces,
No hay forma ni manera de que en Venezuela se pueda silenciar el pensamiento. Y cuando la libertad se ve amenazada, yo particularmente pienso que el humorismo es el último refugio de la libertad. ¿Por qué? Porque el humorismo tiene más recursos que otras formas de comunicación. El humorismo habla con claves, con códigos, con metáforas, y entonces se puede saltar las barreras de la censura. Y en ese sentido el humorismo logra una comunicación mucho más efectiva. Entero de todo el acoso gubernamental hacia los comediantes. Increíble. Sí, sí. Basado en lo que me acabas de decir, ¿has alguna vez considerado la posibilidad de mudarte a otro país, Laureano? Bueno, mira, yo creo que un venezolano de hoy que no haya considerado la posibilidad de mudarse de Venezuela, casi que podría decirte que no es venezolano. Eso, imagínate que hasta los chavistas lo están pensando, hasta la gente, hasta Maduro ha pensado en dónde se va a ir a vivir, o sea, como víctima de su propio gobierno. Entonces, el punto es que, bueno, no sé, yo estoy comprometido con resistir y con luchar. Siento que nosotros además también ayudamos, animamos mucho a la gente, y nuestra presencia les hace sentir a nuestros compatriotas que bueno, que estamos ahí con ellos y los acompañamos, y eso es importante, ¿no? Aunque uno vaya rumbo al desastre, bueno, hay que acompañar a la gente. No sé, la verdad que yo no podría decir, porque quiero ser honesto en esto, yo no sé decir hasta cuándo yo puedo aguantar. Yo sé que hasta ahora he podido y espero seguir pudiendo. Y bueno, y por otro lado, creo que en Venezuela hay esperanza y hay gente maravillosa. Y creo en esa gente y creo en la inteligencia venezolana. Entonces, bueno, estamos viajando, hacemos presentaciones fuera, salimos como ahora, que hemos salido por unos 15 días, respiramos un poquito de oxígeno de libertad, agarramos ese aire, nos vamos para allá y aguantamos la respiración. Y cuando se nos acaba el aire, volvemos a salir una semana, respiramos otro poquito y volvemos a seguir en la lucha. Ese es un poco nuestro plan en este momento. Y bueno, yo sí pienso que Venezuela está en una coyuntura en la que debe cambiar necesariamente. Venezuela no puede seguir por este camino, porque yo creo que no le conviene a nadie, por más que sea negocio para muchos la destrucción de Venezuela. Hay un punto, eso tiene una curva en la cual la destrucción del país ya no es negocio para nadie. Venezuela está a punto, si es que ya no llegó al punto de esa curva del eje cartesiano, en el cual no va a ser negocio para nadie la destrucción de Venezuela. Y esa es una de las cosas que tenemos que cambiar del alma venezolana, la idea de que nosotros podemos progresar mientras el país se hunde. No hay manera de que nadie progrese si tu país se hunde. La única manera de progresar es cuando todos progresamos junto con el país. Pasa que en Venezuela existe una idea ancestral de que si te va bien y si ganas billete, y si además ese billete es producto de la corrupción, del robo y de los negocios mal habidos, a ti te está yendo bien, y eso es mentira. Si tú tienes 4.000 millones de dólares en Andorra en una cuenta y ese dinero ha producido hambre, miseria, pobreza y enfermedades en tu país, tú eres simplemente un delincuente, un sinvergüenza y un ladrón. Y si tú me estás escuchando y tú tienes esa cuenta y tú sabes que tú te robaste ese dinero y que por ese dinero que tú te robaste tu pueblo está pasando necesidades, entonces tú que me estás escuchando eres un verdadero miserable. Y serás miserable por el resto de la eternidad. Podrás tener mucho billete, puedes comprarte una villa en el lago de Como y tener 50 yates y tener 15 Porsche. Y serás siempre un pobre miserable. ¿Por qué? Porque para ti la única riqueza es la del billete. Qué pena. I'm so sorry for you.